Hoy es miércoles 13 de enero del año 2021. ¿Cómo están? Es un gran gusto saludarles. Soy Medardo Alfaro. Vamos a tener dos pláticas muy interesantes, pero antes lo que hacemos siempre, ¿no? Recomendarle Diario El Salvador. Esta es la portada de hoy día. Afectados por terremoto continúan pagando tasas. Es decir, hoy conmemoramos el segundo terremoto ocurrido el 13 de enero del 2001 era, ¿no? A conversar hoy día con Raiza Hernández Guerra. Ella es la subdirectora de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Guatemala. Raiza, ¿cómo está? Es un gusto saludarle, bienvenida. Mucho gusto, un honor estar acá con ustedes hoy. ¿Cómo surge la creación de esta encuesta, Raiza? El inicio de la encuesta fue a través de un trabajo conjunto del Centro de Investigaciones Políticas Socioeconómicas de Centroamérica, CIPSECA, la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Guatemala y United Nations Association of El Salvador y también el Partido Único Centroamericano, PUCA. Nosotros, las 4 organizaciones que realizamos la encuesta, trabajamos en elecciones a nivel regional en toda Centroamérica y tratamos pues de medir, digamos, el impacto que están teniendo las campañas políticas, los candidatos, la percepción que están teniendo, que está teniendo la población en general, pero también nos interesa mucho el punto sobre la juventud. Y fue por eso que realizamos este estudio en conjunto, nosotras, las 4 organizaciones que ya mencioné, para poder ver la intencionalidad de voto acá en El Salvador, ya que las elecciones están próximas a menos de 2 meses. Ya realizamos un primer estudio, ese primer estudio se presentaron los resultados en noviembre del año 2020 y ya el día lunes presentamos el segundo estudio. La muestra pues fue en los 14 departamentos de El Salvador y la encuesta se realizó el día 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de diciembre del año 2020. Okay. Tratamos es de medir esa intencionalidad de voto, la percepción de la juventud ante la política y sobre todo también en algunas ocasiones hemos logrado que muchos políticos en Guatemala pues logren involucrarse y tener una agenda orientada a la juventud sobre todo, pero no solo vemos temas de juventud, también vemos temas de equidad de género, temas económicos, sociales, políticos. Sabe de esta encuesta, pero esto le permite tener la explicación. Si quiere nos va contando, Raiza, con gusto. La intencionalidad de voto a nivel nacional. De acuerdo con la encuesta se evidenció que nuevamente el partido Nuevas Ideas lidera la intencionalidad de voto a nivel nacional. En la anterior encuesta ellos tenían un porcentaje del 59% y en esta ocasión resultaron con un porcentaje de un 64%, seguidamente Gana con 10%, Arena con un 8%, FMLN 3% y así sucesivamente los porcentajes de los siguientes partidos. Quiere decir, por ejemplo, que los partidos que tienen un porcentaje de 0% es un poco difícil, digamos, que puedan entrar a la Asamblea Legislativa. Esto también hay un dato muy interesante. En la anterior encuesta, la apatía del votante era de un 33% y en esta ocasión disminuyó y ya solo está un 13%. Esto quiere decir que mucho del voto que anteriormente no iría a votar, votaría nulo o no respondió, ese voto se está redireccionando al partido Nuevas Ideas en su mayoría. Ok, vamos a la siguiente lámina. Imagen de voto indeciso. Raiza, por favor. Sí, cuéntenos. este porcentaje es un 13%, anteriormente era un 33%, ha disminuido bastante. De igual manera, en todas las elecciones, sobre todo en Latinoamérica, siempre existe una parte de la población que muestra apatía, que no iría a votar. De igual manera, aunque no va a ir a votar. Entonces, ese 13%, digamos, aún puede cambiar, sí, puede disminuir, pero de igual manera, si ese 13% no eligiera un candidato, digamos, es, digamos, como normal, digamos, en todos los países, esa cantidad, ese porcentaje. Y anteriormente ese 33% pues era altísimo, casi que una tercera parte de la población no iría a votar, no emitiría ese voto. Parlamentarios, Raiza. Sí, acá pues tratamos de ser más concisos. Nuevas Ideas tendría
En intencionalidad de voto, 60 escaños parlamentarios, gana 11 escaños parlamentarios, Arena 9, FMLN 2 escaños, PDS 1 escaño, Nuestro Tiempo 1 escaño, para darnos un total de 84 escaños parlamentarios y ya conformar completamente la Asamblea Legislativa. El dato de 60, ¿verdad? De 60 diputados, esto pues podría representar una mayoría definitivamente. Sin embargo, pues también Gana y Arena representarían, digamos, las tres mayores fuerzas en la Asamblea Legislativa. El FMLN sí va súper abajo porque apenas sale con 2 escaños. Con 2 escaños parlamentarios. Esto, pues, en ciencia política es conocido este fenómeno, ¿verdad? De tener tantos escaños en parlamentarios podría ser como las mayorías legislativas, ¿verdad? Lo cual sucede cuando definitivamente ellos obtienen estos escaños parlamentarios y definitivamente esto, todas las decisiones, digamos, y las del Ejecutivo, pues van a ser bien recibidas en el Poder Legislativo, definitivamente. Y esta, pues, la lámina es clara: candidatos jóvenes más votados en San Salvador. Ellos fueron los candidatos más votados. Esto obedece a muchos factores, a la manera en que están haciendo campaña cada uno de ellos, desde sus distintas plataformas, cómo se están impulsando, y sobre todo plataformas digitales. Y no solo es la manera en la que ellos están haciendo campaña, sino también el mensaje que están transmitiendo. Definitivamente, por ejemplo, Alexia Rivas se ha convertido en una candidatura nueva, a pesar de que es muy joven. Es una cara consistente, digamos, y la juventud se siente, digamos, identificado con ella, así mismo Adela Lemus, Dania González, Cristian Guevara. Todos ellos están tocando temas que algunos políticos durante mucho tiempo y durante sus procesos de campaña pues no han tocado. Y no habían sido abordados. No, y esto es lo que ha creado muchísima afinidad con la población en general para poder votar. Están viendo nuevos rostros y la juventud, por ejemplo, se sienten como identificados. Todos ellos van a ser nuevos en la asamblea, ¿eh? Se sienten identificados y como dar ese voto, sí se sentirían que el voto pues sería como bien recibido. Con todos esos señores ahí y con el empuje que tiene la juventud y el feeling del presidente, ahí aparecen los datos. Nayib Bukele de El Salvador con el 88%, Alejandro Gianmatei con el 13%. 3%. Sí, de aceptación, no solo en Guatemala, sino a nivel regional. Daniel Ortega 3, Carlos Alvarado de Costa Rica 3, Juan Orlando Hernández, perdón, 2 y Laurentino Cortizo de Panamá. Sí, esta pregunta pues nosotros la realizamos porque nosotros trabajamos temas regionales, nos interesa el tema, la integración, por ejemplo, es una línea de trabajo que las 4 organizaciones tenemos en conjunto y es por eso que hemos realizado esta pregunta. El porcentaje de 88% pues sí es abismal en comparación con los otros mandatarios, obedece a muchos factores, por ejemplo el buen o mal manejo a la pandemia COVID-19 en toda la región. Asimismo, Centroamérica es una región de gente joven en su mayoría y siente mucha afinidad con el presidente Nayib Bukele. Definitivamente él es un presidente joven en comparación con los otros candidatos, tiene un discurso renovado y eso definitivamente le suma para que él sea bien aceptado no solo acá en El Salvador, sino a nivel región. Hoy es 13 de enero del 2021, ¿verdad? El terremoto fue el 13 de enero, el 13 primero. De enero, sí. Y el segundo fue el 13 de febrero, ¿verdad? Sí, Hubieron 2. Sí. Y el 13 de enero, por ejemplo, Diario El Salvador traía una remembranza de eso, que afectados denuncian que Arena usó en campaña 10 millones de Taiwán que eran para las víctimas. El dinero que serviría para ayudar a las familias que perdieron viviendas y seres queridos fue a parar a cuentas bancarias del Partido Tricolor para su campaña electoral cuando Francisco Flores era presidente. ¿La gente tiene todavía esto nítidamente en su memoria? Medardo, este es un capítulo trágico para nuestro país, un evento catastrófico. Bueno, el país ha tenido diferentes momentos difíciles en su historia, sismos muy fuertes y lo que ocurrió en las colinas fue un hecho muy lamentable. Son 20 años de estar esperando justicia a estas familias, Medardo. Sí. Durante 20 años
nunca se les dignificó, nunca llegaron los fondos que había donado Taiwán para poder auxiliar a estas familias. 10 millones de dólares que al final de cuentas hasta hoy no sabemos en qué bolsillo está. Pero la gente sabe que ese dinero terminó en Arena, en algunos funcionarios de Arena, y las familias se quedaron sin ninguna protección. Es más, el embajador Andrea Lee de Taiwán, él dijo en una entrevista que eran 25 millones los que habían dado para ese propósito, no 10, 25 millones. Definitivamente es una cadena de robos terrible. ¿Y por qué razón ahora la gente ya decidió sacarlos? Ya decidió que esos partidos llegue su momento de su fin. Y eso va a ocurrir el 28 de febrero cuando la población les diga, ya no los queremos, aquí vamos a confirmar de que ha llegado el momento de que una nueva generación llegue a la Asamblea Legislativa y haga las cosas distintas. Les ponga mucha atención al siguiente material porque muestra el giro total que tiene el manejo de la cosa pública hoy en el país y que evidentemente eso ha conectado con las mayorías de salvadoreños. Veámoslo, no se lo voy a decir que solo usted trate de disfrutarlo, verlo y veamos. 1 año y medio se nos pidió desde el gobierno de El Salvador que los cubos formaran parte de este apoyo. Nuestra respuesta fue inmediatamente que sí, porque yo había tenido la ocasión de visitar uno de estos cubos en la colonia Iberia y pudimos ver que efectivamente era una gran inversión social. Entre los objetivos de nuestro apoyo a las políticas de seguridad y de prevención del gobierno del presidente Nayib Bukele está el de la habilitación de espacios públicos, el de la reconstrucción de espacios públicos, sobre todo para los jóvenes, pero no solamente para los jóvenes. Y este es un buen ejemplo de lo importante que es tener un espacio público para la formación, para el recreo, para el esparcimiento y para ofrecer alternativas a la juventud salvadoreña. Para la Unión Europea es un honor, es una satisfacción contribuir humildemente a este esfuerzo. Cuando Carlos Marroquín, o Slip, como le decimos de cariño, me dijo, hay que hacer este cubo aquí y hay que ponerle Rigoberto Orellana. Eso va a ser muy importante para la comunidad, para que él sea un símbolo de paz y sea un símbolo de reconstrucción. Yo le dije, hagamos. Decirles a todos los habitantes del sitio del niño de que esto es el inicio de lo que vamos a desarrollar acá. Además estoy viendo, ¿qué era esto? ¿Una cancha? ¿Qué era esto? ¿Por qué no hacemos un gimnasio techadito aquí? Para que esté con... El presidente de la República ha coincidido definitivamente con lo que la población está demandando. Y ahora esta construcción de cubos, como usualmente se le llaman a estos espacios, lo que nos están brindando son oportunidades para estos jóvenes de poder lograr concentrar cualquier tipo de apoyo dentro de estos espacios. ¿Qué tipo de espacios? Tecnología, acceso a la información, educarse en línea, porque hoy en día educarte es parte de tu realidad y los jóvenes tienen esa facultad de poder adquirir prácticamente rápidamente la información. En el caso de los jóvenes, ahí poder educarte en cuanto a talleres tecnológicos, talleres automotrices, que efectivamente te va a ir logrando ir entrando en una vida un poco más, digamos, óptima, una vida un poco más de una realidad tan necesaria que nuestros jóvenes están viviendo, porque sabes que estas son gentes que viven en vulnerabilidad. Y ahí es donde estos espacios vienen a cubrir esa alternancia necesaria que nuestros pasados no ha tenido esas oportunidades. Así que el presidente viene construyendo una cadenita de varios próximamente. En 15 días creo que se va a estar inaugurando otro cubo, ¿verdad?, que le dejaría a nuestro gobierno dar esa primicia. Sin embargo, ahí es donde va a ir construyendo alrededor de unos 50 espacios en todo el país. Los gobiernos anteriores, como él lo dice claramente, pensaban la cosa pública como lo peor, no les interesaba
Hay un artículo que escribió el Ministerio de Salud. Tú sabes que yo soy candidato a diputado por San Salvador con Nuevas Ideas y el tema central que yo llevo en mi agenda es el tema de la salud. Y sueño con un sistema de salud desarrollado plenamente. Hay un artículo que escribió el ministro de Salud donde él cuestiona a un sector que no ha permitido a través de los años que se desarrolle el sistema de salud, donde el Ministerio de Salud tenía los peores equipos médicos, donde no habían medicamentos, donde no había suficiente personal de salud. Prácticamente se había creado un sistema de enfermedades exclusivas para ser atendidas en el sistema privado. Entonces, eso es lo que está diciendo hoy el gobierno del presidente. Eso es lo que está viendo la población, un cambio. Ahora las cosas sí se hacen bien. Ahora los pacientes no llegan a los hospitales a esperar en las consultas externas en bancarrotas. En el peor de los casos, algunos hospitales no tenían ni bancas. Los pacientes tenían que estar de pie. Imagínate a alguien que llega a un hospital enfermo y además no tenés ni siquiera un lugar donde sentarte. Eso yo lo vi en diferentes hospitales, donde no había ni siquiera las condiciones mínimas de atención para recibir con dignidad a los pacientes. Ahora, lo que estamos viendo es que los recursos se están utilizando para hacer las cosas bien, para hacer cosas modernas. El mismo presidente nos dice, incluso hay que hacerla mejor que el sistema privado. Eso hay que hacerlo. Entonces, primero rescatar eso, dos modelos de gobierno distintos. Sí. Modelos de gobierno que no les interesó los servicios para la población, que dejaron en abandono todos los hospitales. Prácticamente la gente tenía que llegar a morir hasta por $10. Lo público debe de ser tan bueno como lo privado. ¿Cómo lo ves tú esto, Edgardo? ¿Y cómo se podría traducir que lo público es tan bueno como lo privado desde la Asamblea Legislativa? Claro, fíjate que esta es una mística de trabajo que él ha venido reproduciendo en los gobiernos en los que él ha participado. Y creo que es una mística que hay que adoptar. Definitivamente en los gobiernos pasados pudimos encontrar que la cosa pública era vista como migajas que pudieran dársele a la población salvadoreña, pero ellos sí podrían tener casas de lujo con pisos de mármol, pero ellos sí podían construir proyectos con los recursos del Estado, pero ellos sí podrían comprar aviones en carácter personal, pero ellos sí podían dotar de hospitales mediocres a la población, pero ellos sí también podían darle algún nivel de educación baja a nuestra gente. Creo que esos alcances se acabaron en este gobierno. Ese nivel de alcance va a superar lo que ahora se necesita. Definitivamente el gobierno, en algún momento, te puedo contar tal vez una anécdota que se vivió en el centro histórico. Un funcionario dentro del gobierno de la alcaldía de San Salvador le hizo una moción en ese entonces alcalde Nayib Bukele y le decía, mira, pongamos pisos encementados, ¿verdad? Hay un piso bonito que se puede poner para el desarrollo del centro histórico. Mira, le dijo, ¿y tú cuando construís tu casa, la construís con piso encementado o buscas algún artículo que está olvidado en el pasado y que ahora lo querés meter como... Mira, le dijo, a la población tenemos que darle exactamente lo mejor, porque de igual forma lo que es del gobierno tiene que ser igual o mejor que lo privado. Y ahí es donde él demuestra, en el centro histórico, tú podrás ver que las bancas, el material de granito que se utilizó es traído de fuera del país. Se hizo una importación muy fuerte del producto que vino de fuera para poder lograr tener esa calidad de un centro histórico de primer mundo. Y ahí es donde nosotros creo que damos una fiel muestra de que lo público tiene que ser igual o mejor que lo privado. Y así en cada una de las cosas. Ahora el cubo, los centros escolares que se quieren desarrollar de mi primera escuela. Eso es una muestra también. Van a ser alrededor, si Dios lo permite, en los próximos años podemos tener escuelas de primer nivel, donde vamos a poder tener una calidad
desde la educación temprana hasta el bachillerato, donde vas a tener escuelas dotadas de baños definitivamente listos para los pequeños, donde vas a tener pupitres de 1 a 2 individuos. Entonces, en fin, creo que vas a poder dotarle de una serie de seguridad alrededor del que se respire esa tranquilidad, y ahí es donde nosotros le dotamos, por ejemplo, a la seguridad, a los policías, a los militares, de una calidad también de salarial. Sin lugar a dudas que va a realizar los cambios que demandan la mayoría de salvadoreños, y esto significa tocar las fibras más sensibles del status quo que por décadas ha estado establecido. Quiero leerles esto y quisiera su comentario, a ver si me regala producción, solo déjeme encontrarlo, a ver si lo hacemos hoy día. Estamos totalmente en vivo y me regala el apoyo número 20. Vean, como ustedes ya son diputados a la Asamblea Legislativa, como tienen altas probabilidades de ser diputados a la Asamblea Legislativa, el discurso digamos, de la oposición es este: Bukele camino a la tragedia. Si Bukele concentra más poder, habrá más corrupción, más homicidios, más desempleo, más pobreza, más hambre, más inmigración, más frustración, y reaparecerá la represión. Esta tragedia la sufrimos pronto porque en nuestro país no hay dinero para sostener la comedia, dice Rodolfo Parker. Proclama que ha reducido los homicidios y reconoce él, ¿no? Efectivamente, esto ocurrió mágicamente. Él le quita méritos a la reducción de homicidios y dice que eso ocurrió mágicamente. Y dice que ocurrió mágicamente porque dice que se hizo sin aumentar el número de policías y militares en las calles, sin aplicar programas sociales preventivos importantes y sin que las pandillas hayan perdido el control en sus territorios. Estas pueden seguir extorsionando y desapareciendo y matando gente cuando quieren. ¿Cuál es el temor? El temor es que como ya esas mafias no controlan el Ejecutivo, solamente les queda el último reducto de poder y el más dañino, la Asamblea Legislativa. Y eso es lo que va a ocurrir. Después del 28 de febrero, cuando la población les quite el control en las urnas, después vamos a llegar nosotros el 1 de mayo y le vamos a quitar el control a esas mafias que imponen agenda, que manufacturan leyes, que las elaboran en las oficinas de despachos privados. Esas leyes que ellos han creado no nacen de la población, nacen a la medida, bueno, lo dice Edgardo, a la medida como el sastre, ¿verdad? Sí. Las hacen a la medida de los intereses de sectores. Eso es lo que en este momento temen, que se les quite ese control. Y obviamente, bueno, tú lo dices, el señor que se ha vuelto una dictadura dentro del PDC. Sí, bien interesante, 20 años después del dictador, bajo la narrativa que él dice. Y escucharon ustedes lo que ha pasado, el reclamo en La Paz, que hay una planilla que renunció porque él quería poner una planilla renunció y dijo, no hombre, este señor está metiendo a sus parientes, a sus amigos, entonces mejor nos vamos. Sí. Entonces, ellos definitivamente saben, Medardo, saben que se van. Entonces van a hacer cualquier locura estos días para evitar irse, pero por mucho que se aferren, por mucho que hayan echado raíces en la Asamblea, van a ser arrancados. El tiempo de ellos ya terminó.